tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21:33, 11 grados la temperatura en Asunción. Cintia Mora, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, se aprobó en Cámara de Diputados la emergencia penitenciaria hoy. Así es. Pasa al Senado, estaba leyendo ahí varios puntos, uno de ellos se le autoriza, es por 365 días. Por un año, para Por todos un los año. centros penitenciarios del país. Todos los Sí, centros penitenciarios. incluye los de menores incluso. Y después lo otro, se le da la atribución al Ministerio de Justicia para que disponga, vía excepción, la contratación de lo que hoy están reclamando los guardiacárceles, porque varias cárceles de distintas penitenciarías se estuvieron manifestando hoy. Y pidieron mayor contratación de personal capacitado y lo que vienen reclamando hace mucho tiempo, que es la mejora salarial. Y también en otra parte de lo aprobado hoy en diputados, que entre paréntesis pasa al Senado, la cobertura de los militares En el área perimetral. Y de los policías. Y lo otro que a mí no me quedó claro, para que leer, yo no tuve tiempo, yo creo que esa es una modificación, porque la semana pasada Rocío Vallejo, los de Patria Querida, ¿te acordás que habían alertado que supuestamente se iba a usar fondos jubilatorios? Sí, pero no se llegó a hacer ninguna modificación, se aprobó así como está. Pese al debate y a las propuestas, por ejemplo, de que esta emergencia se haga por 6 meses nomás y no por un año. Se aprobó así. A cómo se van a financiar las cárceles, por Exactamente. un lado. Mencionan créditos externos. Fondos binacionales. Y binacionales. Sí. Y recursos del Tesoro Sí, también. Pero, así mismo. Por eso hay que leer en detalles, ¿verdad? Porque esa advertencia que hacían los diputados, Los de Patria en Querida. general se aprobó, en general. En general. Pasa al Senado. Bueno, y este tema vamos a tocar ahora. ¿Tenemos un informe, no? Sí, tenemos material. Hay un material Sí, con datos específicos proveídos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que habla de datos actuales, ¿verdad? Un dato, por ejemplo, que me llamó particularmente la atención, el hacinamiento, la cantidad de cárceles que tendríamos que construir, según este informe, para solamente resolver el problema ahora. Se habla de una cantidad bestial, 23 centros penitenciarios con capacidad de 500 reos cada uno, algo absolutamente inviable en términos de presupuesto, ¿verdad? A la vuelta de este informe le presentamos a nuestros invitados. A ver. Crisis penitenciaria. Hay hacinamiento en 13 cárceles y se necesitan 23 nuevos centros penitenciarios. Alertan que proyecto de emergencia daría cheque en blanco al gobierno. Cuatro yo escuché a mi amigo, ya está con buen vino conmigo, le he capitado la cabeza ahí. El domingo 16 de junio, el penal de San Pedro será recordado como la jornada más sangrienta dentro de una penitenciaría en Paraguay. La trágica jornada dejó un saldo de 10 reclusos muertos, algunos decapitados y otros quemados vivos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno hasta ahora? 2 directores destituidos, anuncio de una cumbre de poderes y otra declaración de emergencia que se pretende aprobar sin mucha claridad para qué. A eso se reduce por ahora la reacción para desactivar una bomba de tiempo cuyo reloj no se detiene. Desde el año 2000 hasta 2019, la población penal en Paraguay creció de 3.219 reclusos a 15.740, una tendencia que en la actualidad se suma a una previsión de 1.000 nuevos reos por año. El panorama sume en crisis al sistema penitenciario y, lo que es peor, las reacciones del gobierno ante el problema no dan señales de que vayan a solucionarse. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alerta que en la actualidad hay un déficit de 11.430 plazas y para revertir el estado de hacinamiento de las 13 cárceles del país deberían construirse 23 nuevos centros penitenciarios, cada uno para 500 reclusos, lo que supone una inversión físicamente inviable, políticamente indeseable, fuera del campo de cualquier agenda de prioridades públicas. Por ello considera que la construcción de nueva infraestructura penitenciaria traducida en cárceles no es una medida pertinente y adecuada para enfrentar el problema de fondo, como ya señalaran los organismos internacionales de derechos humanos. Entre las prontas respuestas que se dieron a esta crisis, apareció la presentación de un proyecto de ley de emergencia en el sistema penitenciario
que apunta a acortar los plazos para la construcción de nuevas cárceles y un mayor presupuesto para hacer frente a la actual crisis del sector. La propuesta fue aplazada en su tratamiento. El proyecto se presentó a tambor batiente minutos antes de la sesión del miércoles y se puso como primer punto del día. Entre los puntos cuestionados figuran la utilización de manera libre de los fondos del Estado durante un año sin licitaciones. Además, permitía usar los fondos de todas las cajas previsionales. Alertan que esto equivale a dar un cheque en blanco a un gobierno que canceló sin fundamentos una licitación para construcción de cárceles y ahora ni siquiera determina responsabilidades políticas tras la inédita jornada de violencia en la cárcel de San Pedro. Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria que hoy desborda la capacidad de nuestras cárceles. En 2018 aumentó en 949 personas y en lo que va del año 2019 en 1.100 personas. Bueno, están con nosotros el abogado Jorge Rolón Luna, experto en derechos humanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia también, y acá a Enrique, distinguido invitado de esta noche. También está con nosotros el doctor Enrique Cronaueter, designado del Ejecutivo para trabajar en la reforma del Código Penal. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Cintia. Doctor. Un placer estar acá y también buenas noches a la audiencia. Televidentes que ya le vieron sin presentarles ya me dicen, están los dos capos abogados en el programa, los más capos de capos, me dicen. Todavía yo no les presenté, pues ya me hacen ese comentario. ¿Tú por qué saliste del mecanismo de prevención contra la Yo salí del tortura? mecanismo porque terminó mi periodo de 3 años, me presenté a la reelección y ni siquiera entré en terna. Habría que preguntarle a los que trabajaron en ese órgano selector y que eligieron a otras personas con posterioridad. Habría que preguntar. Ni te preguntaron. No se fundamentó la resolución, no se la publicitó nunca, no se sabe. Es extraño que un órgano donde predomina gente que tiene su origen en la sociedad civil no se haya adecuado a estos nuevos tiempos de transparencia, de rendición de cuentas, de todas esas cuestiones, de justificar las decisiones. Hoy día los actos de gobierno deben estar fundados en la ley, en la Constitución, en los reglamentos. No fue así en ese entonces y bueno, probablemente por temor a que tengan que fundamentar en algo que no existe o evitar mencionar normas de aplicación obligatoria. Pero bueno, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Para mí esto es algo que tengo como vocación desde hace mucho tiempo y lo sigo trabajando más allá de que tenga un cargo público o no. No me interesa tener un cargo público o no para seguir trabajando temas vinculados al encierro y a los derechos humanos en general. Doctor Cronaueter, hoy estábamos hablando en la radio y decíamos la ley del eterno retorno, cada vez que se dan situaciones coyunturales como, y nada más y nada menos que la muerte de estos 10 reclusos, hoy hablamos, está instalado el tema de qué hacer con las cárceles, las penitenciarías, nuevamente hoy se aprueba la emergencia penitenciaria, una emergencia que el año pasado ya se había declarado, que tenía creo validez hasta septiembre de este año. Hoy hay señales de que vamos avanzando en mejorar la situación, en determinar una política penitenciaria después de esta cumbre que se dio ayer en el Poder Judicial. ¿Hay señales o cómo estamos? Jorge, entiendo que existe voluntad. Por primera vez yo veo que todos los actores se han sentado y que existe una coincidencia en cuanto a algo que fue profundamente ya advertido desde las primeras contrarreformas que se dieron con relación a las leyes penales y procesales penales, principalmente cuando se utiliza la prisionización como mecanismo de reacción y de pena anticipada, que es inconstitucional. En algún momento estaban dispersas las opiniones, había los que llamaríamos en la doctrina eficientistas que decían hay que aplicar a como dé la lucha contra la delincuencia porque es una guerra, se tomaba como un escenario de guerra, un escenario bélico, y por el otro los que decían esto va a tener
consecuencias más temprano, más a mediano, corto plazo. Y se advirtió, se hizo la primera reforma el año 2004, donde se prohibía la concesión de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva con respecto a hechos punibles que afectan la integridad o la vida de las personas. Luego, en el 2011, se hace un replanteo y todavía se abroquela más la prohibición cuando hace referencia a todos los crímenes, y entonces eso instaló una praxis que generalmente yo ya denomino nociva, deletérea, en cuanto a que la prisión se ha vuelto la regla y la libertad la excepción, en contraposición absoluta a lo que dice la Constitución y las leyes procesales. Y eso a nosotros nos asusta, a todos nos asusta cuando se produce la explosión de esta crisis que tiene ribetes sanguinarios por todo lo que acabamos de ver en el documental, y aparte de eso porque en realidad se disparó la cifra de presos sin condena. Antes estábamos hablando con el doctor Rolón Luna que hubo una disminución entre el 2003 al 2005 aproximadamente. Antes, 2005 al 2010. 2005 a 2010, a pesar ya de la ley que prohibía la concesión de medidas alternativas y sustitutivas, y ese aspecto, por ejemplo, no se evaluó. O sea, ¿por qué hubo una disminución de los presos sin condena y a partir del 2011 se dispara? Y principalmente si tomamos los datos estadísticos que nos da la defensa pública, encontramos que alrededor del 38% se refieren a hechos punibles tipificados como crímenes o que los jueces consideran como crímenes. Luego, conforme a esos datos que son parciales, podría decir que gran parte de los presos sin condenas están soportando esta condición por la prohibición de la ley del año 2011. Ese es un primer diagnóstico, pero no es definitivo, no es un problema que tiene distintas facetas. No es solamente el tema de la norma, porque siempre cuando todos somos responsables de que no funcionen las instituciones, hay que echarle la culpa a alguien que no puede ser contestatario, y es la ley. La culpa la tienen siempre las leyes. Doctor, ¿qué se plantea desde el Poder Ejecutivo en el marco de esta comisión de reforma del Código Penal, aparte de la modificación de este artículo? Planteamos en realidad aumentar las garantías en cuanto a la transparencia y a que los jueces y los fiscales deban actuar no solamente conforme a la legalidad, sino con unos criterios objetivos de actuación. O sea, vamos a establecer procedimientos diferenciados. Por ejemplo, casos de flagrancia. Hoy tenemos una cantidad de presos sin condena y que salen en libertad porque han cumplido la pena mínima. Casos de delitos han cumplido 6 meses de prisión preventiva y tienen que salir en libertad porque así lo dice, no el Código Procesal Penal, la Constitución en el artículo 19. ¿Y qué ocurre con eso? Yo me pregunto, ¿por qué esas personas tienen que salir en libertad sin que se haya resuelto definitivamente su situación? Entonces ahí tenemos las famosas listas de reincidentes que dicen algunos, y ese es el mensaje de la sociedad, ¿cómo pueden estar en libertad si estas personas han cometido hechos punibles? Porque no se tiene un procedimiento de flagrancia. Entonces, una de las fórmulas que planteamos ya desde la comisión en el año 2015, porque está la segunda comisión, es establecer 3 tipos de procedimientos. El procedimiento para los casos de flagrancia, donde no se tiene necesidad de una fortaleza probatoria porque la prueba la obtenés in situ, es decir, en el mismo momento en que se comete el hecho, y ahí prácticamente está definido el caso. Después está el procedimiento ordinario, que puede ir hasta 6 meses con algunas prórrogas, y procedimiento para causas complejas cuando principalmente se trata de la criminalidad organizada o casos en los que gran parte del material probatorio se tiene que obtener de otros países y nosotros no podemos imponer a otros países nuestros tiempos. Entonces, en esos casos se establecen más plazos para culminar las causas penales. Volver a una redacción acorde con lo que establece el 17.1, presunción de inocencia de la Constitución, y la prisión preventiva como excepción a la regla de la libertad en cuanto a las medidas alternativas sustitutivas de la prisión preventiva. Utilizar algunas herramientas de la tecnología, podríamos decir los sistemas electrónicos de control, que no es solamente el único elemento. Hay que insistir un poco en la asesoría de prueba, que nunca se utilizó, está en el Código Penal. Hay varias entidades o asociaciones de la sociedad civil que podrían trabajar como asesores de prueba. Y de pronto uno tiene que ser imaginativo también en esto.
De pronto yo creo que podríamos trabajar con una mayor participación de la víctima. Hoy el Ministerio Público no está representando en su verdadera dimensión a las víctimas, porque solo miramos el lado de los imputados y no olvidamos las víctimas. Y yo quiero señalar algo que es innegable. El gran segmento de víctimas, de imputados que están presos sin condena, la mayoría también es porque no tienen recursos. O no tienen medios. Y el gran segmento de las víctimas que constituyen la cifra negra o dorada de la delincuencia es porque realmente no tienen recursos para acceder a la justicia, es decir, a reclamar la defensa de sus derechos. Entonces tenemos que ser equilibrados en ese sentido, una mayor participación de la víctima, que la víctima pueda controlar la gestión de la investigación y que pueda reclamar también al juez el ejercicio de sus derechos. Acción popular para violaciones de derechos humanos, volver a una serie de instituciones que ya estaban en el anteproyecto de 1994. Y en eso estamos trabajando, apuntar también no solamente en el aumento de las penas, sino trabajar fundamentalmente en reglas como la conciliación, la verdadera conciliación. Hoy tenemos oficinas de mediación, pero son oficinas de mediación judicializadas y la mediación pues no tiene nada que ver con la justicia. Es como si fuese, Cintia y Jorge, que vos al abogado, como dice por ejemplo la ley hoy en cuanto a los procedimientos de acción privada, que tiene que haber una conciliación obligatoria. ¿Y quiénes tienen que mediar? Los abogados. El abogado lo que quiere litigar, no quiere mediar, porque tiene la visión de los honorarios de que van a cobrar menos si es que hay una mediación. A veces se gana incluso mejor haciendo la mediación. Doctor Jorge Rolón Luna, nosotros somos, esto que expone el doctor Cronaueter, somos como medio, yo a veces digo, no quiero hacer la comparación del fútbol, medio exitistas. Ayer le condenábamos a la selección, hoy estamos con una expectativa tremenda, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, se da un caso, como te acuerdas del caso de Camila? Que está joven, que le dispararon, le querían llevar la mochila, estaba con su novio, le dispararon la cabeza, afortunadamente ella se salvó. Se buscó el antecedente del que disparó y había sido tenido una prisión preventiva, domiciliaria, tenía una prisión domiciliaria, ahí nos escandalizamos todo, ¿por qué no está en la cárcel? Entonces yo digo nomás, ahora estamos discutiendo este punto de vista que expone Cronaueter, pero puede saltar otro caso similar al de Camila, ojalá no pase, pero y ese que disparó había sido antecedente y empezamos otra vez a discutir. No, tenemos que insistir de vuelta con el tema de la prisión preventiva. ¿Cómo el intermedio? ¿Cómo se busca el intermedio en este aspecto, doctor? Bueno, yo te puedo asegurar que no puedo expresar todas las cosas que tengo en mi cabeza dando vueltas cuando se empieza a hablar de estos temas, porque todos estos temas, estos digo en plural porque son una serie de temas que se conectan y que desembocan en el subsistema penitenciario, que es parte del sistema penal, pero que comparte escenario y escudería con el subsistema policial, el subsistema del Ministerio Público, el subsistema de justicia. Entonces no es fácil dar respuestas, por lo general se acude a nosotros quienes tenemos el mote de expertos cuando las cosas ya están así que arde y esperan que nosotros le demos una respuesta en 2 minutos. Los tiempos de la televisión también son muy avaros como para explayarse sobre este tema, pero quiero señalar algo que me percaté cuando escuché por primera vez lo de emergencia penitenciaria acá en nuestro país. Cuando se dictan estas leyes penales y procesales penales a las cuales hizo mención Enrique, en realidad se respondía a lo que en doctrina se denomina emergentismo penal. La emergencia provocada por la inseguridad o por la sensación de inseguridad o por el miedo que provoca el mensaje de inseguridad reinante en una sociedad obliga a recortar derechos, libertades y garantías que contempla la Constitución a través de normas penales y procesales penales que cumplen ese cometido. El artículo 245 es un ejemplo clarísimo. El artículo 245 del CPP, Enrique ya lo adelantó, vulnera disposiciones vinculadas a la presunción de inocencia, a la prohibición de anticipo de pena y a la excepcionalidad de la prisión preventiva, que están en la Constitución. El pretexto en ese momento fue, bueno, esta es la mejor manera de combatir la inseguridad. Y legisladores, comunicadores, políticos, expertos se callaron en ese momento. Sí, algunas voces decían, no, esto es peligroso, miren que esto va... Entonces, a la emergencia penal que generó todo este escenario y que tiene sus raíces en un contexto internacional donde hay un nuevo derecho penal excesivamente punitivista, sí, rigurosamente punitivista,
que apunta al castigo. Hoy en día ya no se habla de resocialización como uno de los objetivos de la cárcel. Ese objetivo ya está abandonado en muchos países donde este neopunitivismo lo que hace es, primero, impedir las prisiones preventivas, caso claro el 245, y por otro lado penas más severas, y por otro lado también penalización de distintos tipos de conductas que anteriormente no eran delitos. O sea, mañana si seguíamos en esta onda, digamos, orinar en la calle o a pintar un graffiti, te llevaba a la cárcel. Eso está ocurriendo en Estados Unidos hace un buen tiempo. Y después, en casos de reincidencia, la famosa ley 3 strikes and you're out en Estados Unidos, la tercera condena por cualquier tipo de delito, uno ya cadena perpetua, ¿sí? Y otras normas similares que se marcan dentro de este neopunitivismo. Entonces, a esta emergencia, a la emergencia original que vimos en muchos países de América Latina, por no decir en todos, le damos como respuesta esta nueva emergencia penitenciaria y sale lo que tú estás diciendo. ¿Qué va a pasar? O sea, las circunstancias no cambiaron. Cuando se dictó la ley en el 2004 y cuando se dictó la ley modificatoria, las dos modificatorias del 245, el discurso era esto es una solución para la inseguridad. En Paraguay se ha aplicado una política criminal no escrita de encerrar a las personas ante la menor sospecha de que cometió un delito. ¿Sí? Es una política criminal en la cual están embarcados policías, fiscales y jueces. ¿Sí? Eso repentinamente descubrimos que no funcionó. Pero el entorno en el cual se dio esa aplicación no ha cambiado. O sea, esto ha sido un fracaso para contener la criminalidad. Además, la criminalidad se ha sofisticado más, se ha vuelto más violenta y tenemos un fenómeno relativamente nuevo, o por lo menos más visible ahora, que es el de la criminalidad organizada. Entonces, va a ocurrir lo que tú has mencionado. Porque yo no soy un experto en temas procesales, acá Enrique sí es, y él puede responder mejor que yo esto, pero uno adivina que una modificación y vuelta a la redacción original del artículo 245 va a generar miles de pedidos de revisión, de prisiones que en su momento uno está seguro. Yo he visto muchos casos por los años que llevo trabajando en esto, lastimosamente no hay estudios serios sobre el tema, de que estaban no solamente amparadas en las modificaciones al 245, sino que son infundadas. Y esa es una realidad que también tenemos que discutir. Otra pata de la cuestión que tenemos que tocar es, vamos a modificar el 245, le vamos a volver a dar libertad a los jueces para decidir por sí ante sí si corresponde o no la prisión preventiva, que en principio es excepcional, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Va a cambiar su forma de actuar el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que destituye jueces cuando dicta medidas alternativas. 0 jueces han sido destituidos en la historia del jurado por dictar medidas de prisión infundadas, pero han sido destituidos decenas por dictar medidas alternativas. Yo soy docente en la escuela judicial y recorro el país dando clases y mis alumnos son fiscales, son jueces, y le apartan a uno en el recreo y le dicen, yo tengo que dictar prisión preventiva porque si no me echan, no me denuncian y me voy al jurado. Y yo no me arriesgo a perder mi carrera si meto preso a alguien. Fiscales me han contado que ellos, sus actas de imputación, me decía un fiscal en Encarnación alguna vez, me decía, nosotros hacemos lo que se llama la McDonaldización de la justicia. Tenemos todo preparado, lo único que cambiamos es el nombre del imputado. Y prisión. Y los jueces nuestros no tienen el coraje, ¿sí?, de decirle a los fiscales, primero el procedimiento es nulo, ustedes no pueden interrogar a un adolescente porque la ley lo prohíbe, ustedes no pueden entrar a un domicilio sin orden de allanamiento porque eso se ve en las actas policiales, los propios policías ponen eso, porque saben que los fiscales no las van a impugnar y los jueces los van a convalidar. Entonces es un problema muy grave. Vamos a modificar el 245, pero tenemos que modificar el ethos cultural en el que se mueven las agencias penales del Estado. Imagínate el caso de la semana pasada de estos 2 muchachos que supuestamente tuvieron relación sexual en un bus que fueron emboscadas. Ese ejemplo me exime a mí de dar más explicación al respecto. Hoy en día, lo triste de esta situación es que ¿saben quién determina quién va a la cárcel y quién no? La policía. Esas actas policiales defectuosas con procedimientos nulos son convalidadas por fiscales y son convalidadas por jueces que tienen de nombre, a partir de la reforma del año 98, jueces de garantía. El único rol que tienen es garantizar los derechos del imputado, del justiciable, frente al poder punitivo del Estado. ¿Y qué hacen? Actúan como órganos de seguridad, porque todo el sistema penal está diseñado para aplicar esa política criminal que consiste en prevenir el delito a través del encierro de alguien que no sabemos si es culpable o inocente.
Entonces, esas situaciones se van a dar. A mí no me extrañaría que en 1 o 2 años vuelvan las voces que digan, volvamos a las modificaciones del 245. A partir de algún caso puntual entonces que vamos a estar dando vueltas como Sí. una calecita alrededor del mismo problema, mientras no se aborden los problemas estructurales que existen en nuestro país y que generan el delito por un lado. ¿Sí? Algunos criminólogos sostienen que la mejor política criminal es una política social. O sea, la mitad de nuestros adolescentes están fuera del sistema educativo. Sí. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no es que quiera tirar mala onda ni ser el que trae las malas noticias ni nada, pero sí tenemos que ser cautelosos ante este entusiasmo emergentista que es una réplica del emergentismo de signo contrario. Sí, ese emergentismo penal nos lleva... Ahora hay en estudio, por ejemplo, una ley que amplía la tipificación del delito de terrorismo. ¿Sí? Y amplía las penas las hace más severas. Y eso se observa en numerosos casos. O sea, ahora subirse a un ómnibus y decir, bueno, yo estoy en contra de este gobierno, puede ser que lo declaren a uno terrorista y se va a 20 años preso. Entonces, hay que ver un poco por ese lado también y pensar seriamente en que necesitamos políticos comprometidos con el cambio. A mí no me conmueve mucho que ahora, ante esta emergencia, decía, no sé si decían ustedes o decía Enrique, están todos unidos en pos de este propósito, pero yo quiero traer a colación la frase de Borges. Borges decía, refiriéndose a 2 personas, decía, los une el espanto. Sí, lo que le está uniendo a la gente es el espanto por lo que pasó recientemente y no la revisión de nuestra política criminal y no ver qué es lo que está pasando en la sociedad paraguaya, porque el delito, ¿qué es finalmente el delito desde un punto de vista sociológico? Es una de las manifestaciones de la conflictividad social, una de ellas, que tiene un tratamiento más severo que las otras formas de conflicto, porque el poder punitivo del Estado que se expresa a través de la cárcel es la manera más severa y más violenta en la que el Estado interviene para resolver un conflicto. Hay otros conflictos que se resuelven de otra manera y otros que ni siquiera llegan a una instancia estatal para su resolución. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Sobre este tema, el otro día estábamos con la abogada Cecilia Pérez. Sí, con la otra Cecilia. Hablando también sobre este Política tema. Yo criminal. le decía, hay tantos frentes en este tema, ¿por quién tiene que tomar la posta? Yo decía, ¿quién tiene que agarrar esto? Embanderarse con eso. Y hacer el seguimiento, porque esto después pasa otra situación, no sé, hay un caso, ojalá no pase, pero el EPP. Y vamos a estar hablando con los expertos del tema de EPP, Fuerza Tarea Conjunta, etcétera, etcétera. Pero este tema, ¿quién tiene que tomar? Y me ponía la doctora Cecilia Pérez el ejemplo de lo que pasaba en República Dominicana, que dio resultados interesantes. En ese caso fue la Procuraduría. La Procuraduría General de la República. Ese procurador agarró esto como bandera, le juntó a referentes de distintas instituciones y empezaron a trabajar. Un poco lo que se hizo ayer también en esta cumbre. Todos los actores involucrados sentados en una mesa, pero trabajando y con resultados, ¿verdad? Porque acá también está lo otro, que doctor Jorge Luna, usted que es especialista en temas de derechos humanos, yo decía, ¿qué pasa si un familiar de una de estas víctimas, de estos 10 que fallecieron hace 15 días en la penitenciaría de San Pedro, decide accionar contra el Estado paraguayo? Porque hay una nota en la que se detalla que esa situación se advirtió. El destituido director de ese penal le comunica a su jefe inmediato, el director de Institutos Penales, el traslado de manera urgente de 6 integrantes del PCC y del Clan Rotella, porque alertaba en esa misma nota que hubo amenazas de muerte y que podría complicarse la cosa. Y no se hizo caso omiso de eso. No se hizo absolutamente nada al respecto. Imagínate, nuevamente Paraguay expuesto ante una demanda internacional por temas de derechos humanos y con justa razón. Yo particularmente creo que el Ministerio de Justicia tiene un rol muy importante que no está siendo asumido de larga data. Hoy hablamos del abuso de la prisión preventiva como uno de los temas centrales dentro sobre todo el tema de la superpoblación
Y la superpoblación tiene la característica, más allá de que entraña una violación a los derechos humanos, de que vuelve inmanejables las cárceles. Entonces, nombremos a quien nombremos como director general de institutos penales o de instituciones penitenciarias, no va a solucionar el problema. O que nombremos interventores. Entonces, ¿qué han hecho los sucesivos ministros, este actual, para centrarnos en el actual, de trabajo con el Poder Judicial, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia para ver o con la Fiscalía General del Estado para ver la cuestión de moderar el uso de la prisión preventiva? Porque esta cuestión del 245 es una parte de la historia. Ustedes mencionaban el caso de supuesto exhibicionismo. ¿Qué pasó ahí? La policía escribe que pasó esto, el fiscal dice, bueno, esto es cierto, pide prisión, el juez la confirma. O sea, ahí hay un problema del sistema penal que está trabajando con esa lógica inquisitorial y con un frenesí de encerrar a la gente que hay que trabajar. O sea, ¿qué han hecho los ministros de Justicia a lo largo del tiempo para pedir la modificación y la vuelta a la redacción original del artículo 245? O sea, yo particularmente creo que es el Ministerio de Justicia quien tiene que liderar esto, y creo que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público tienen también un rol importante que jugar, y no olvidarse, porque no se habla acá de la fuerza policial. La fuerza policial tiene que también empezar a trabajar sus métodos de trabajo y de combate al delito. Y tenemos que empezar a pensar en políticas efectivamente preventivas del delito. Acá lo que se hace es prevención situacional. La creación del grupo Lince es lo que en términos de seguridad ciudadana se entiende como prevención situacional. Colocar a gente a ciertas horas en ciertos lugares considerados zonas rojas o peligrosas. Pero el concepto de prevención del delito es mucho más amplio que eso. Y obviamente se enfoca también sobre cierto tipo de delito y cierto tipo de sujetos a quienes ya se estigmatizan entrar. Yo vivo sobre la avenida Artigas, vivo en el barrio Murucuyá, y transito mucho por la avenida Artigas a cualquier hora. Y veo todo el tiempo a estos agentes del grupo Lince deteniendo a personas porque tienen capucho, porque tienen moto. O sea, estigmatizan a ciertos sectores, le están pidiendo documentos, los remoran, después les llevan a la comisaría. Pero el delito funciona sobre la base de estructuras criminales a las que no se está atacando. ¿Por qué se roban celulares? Porque la comercialización de un celular robado es lo más fácil de hacer en este país, no se apunta a eso. Entonces, apuntamos a aquel motochorro que roba el celular, pero no estamos apuntando a las redes criminales ¿Dónde se vende el celular? Que permiten que el robo de celulares sea un modo de vida de ciertas personas. Y por otro lado, los grandes robos, la gran criminalidad está financiada, y asaltar un banco, un camión de caudales requiere de una planificación y de una financiación que no tienen estos delincuentillos de poca monta. Y esas personas que financian esta gran delincuencia y que están embarcadas en este tipo de delitos y son parte de estas organizaciones, no se las apunta. Lo mismo con el tema del narcotráfico. Si tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de PCC en las cárceles, el problema es la manera en que el narcotráfico se ha inficionado en la política paraguaya. Sobre el punto, doctor, el domingo se publicaba en el diario La Nación un material sobre el crecimiento de este grupo criminal en Paraguay y un comparativo con Brasil, ¿verdad? Y mencionaba, por ejemplo, el año 93, cuando comenzó este grupo en San Pablo, habían 30 penitenciarías, actualmente hay 70, decía. O sea, coincidió el crecimiento de este grupo criminal con la cantidad de cárceles que se fueron haciendo, ¿verdad? Entonces, a mí más me llama la atención, y hablábamos el martes pasado con Jorge, cómo es que, en primer lugar, no se determinó una responsabilidad política después del hecho, y en segundo lugar, cómo la, entre comillas, solución se centra casi exclusivamente en construir más cárceles. Usted está apuntando así precisamente a donde hay que apuntar a este tema. Es realmente llamativo que no haya caído nadie, por lo menos desde un punto de vista de enviar un mensaje acerca de no vamos a permitir que este tipo de cosas... Claro, responsabilidad política. Justicia se hubiera ido a su casa inmediatamente. Pero acá tenemos dos hechos previos a esta cuestión sobre los cuales no se habla mucho, porque esta preocupación está vinculada a la repercusión que tuvo este hecho y de la preocupación por el PCC. Previo a esto hubo dos motines, uno este año, uno en Coronel Oviedo y otro en Concepción. Sí. A esos motines siguieron brutales golpizas y torturas, inclusive hechos de violación a internos. Cualquiera que conoce un poco cómo funciona el sistema penitenciario, cuál es la lógica de funcionamiento de las cárceles, sabe que cuando hay un motín, los guardias se los cobran a todos, culpables e inocentes.
¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? Nada. Estamos hablando de episodios de violación. Mis fuentes me señalan que en Concepción los sacaron al patio y los molieron a golpe, a culpables e inocentes, indiscriminadamente. Entonces, esta cuestión de la sobrepoblación penitenciaria también es una crisis de derechos humanos. Yo no quiero ser uno que va en prisión preventiva a una de nuestras cárceles porque uno sale ya ahí maltrecho y sale estigmatizado y aparte las cárceles tienen un efecto criminógeno. O sea, el contagio criminal es algo sobre lo cual los criminólogos ya hablan desde el siglo XIX. Entonces nosotros estamos enviando masivamente gente a la cárcel y eso qué significa también que estamos engrosando las filas de la delincuencia. Sí, me decía el otro día, te vas porque te pillaron fumando un petardo y salí como miembro del PCC. Así mismo. ¿Qué opina del Ministerio Público, doctor? La labor Vos sabés de que la Fiscalía. Vos sabés que, Jorge, justamente quería hacer referencia a lo que había apuntado Jorge en cuanto a las responsabilidades institucionales. Más allá de la reforma, yo sostengo desde principios que los fiscales y los jueces que alegan que supuestamente tienen miedo de aplicar las decisiones es porque muchos de ellos desconocen el alcance de las normas. Y ese es un tema donde no se insistió nunca en la capacitación. O sea, yo te voy a decir, el mal desempeño se da en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares. Te voy a hacer un solo, así, graficar rápidamente. ¿Qué dice el 242 actualmente con la ley gravosa que tenemos hoy? El 242, que es los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, te dice, el juez podrá decretar la prisión preventiva cuando concurran conjuntamente 3 requisitos. Primero, dice, que existan elementos de convicción sobre la asistencia a un hecho punible grave. Elementos de convicción. Vos tenés que estar convencido indiciariamente, una sumatoria de indicios, de que hay un hecho punible, en primer lugar. Y además, que ese hecho punible es grave. Como te dicen los jueces y los fiscales, van a lo más formalista y ritual que es el Código Penal clasifica en delitos lo que van hasta 5 años y en crímenes lo que superan 5 años. Eso no dice el Código Procesal Penal. Esa es una falacia que se instaló como praxis deletérea. Oye, una fórmula. O sea, ellos directamente dicen, para mí tiene más de 5 años crimen. Te voy a poner un ejemplo. Un hecho punible contra el medio ambiente, ¿sabes cuánto es la expectativa de pena? 3 años. Es delito. Vos decís que no es grave. La contaminación de un río, de una reserva, no es grave, gravísimo es, tiene efectos nocivos a generaciones, o sea, puede destruir incluso el hábitat, pero un juez te va a decir, no puedo decretar la prisión porque es delito nomás, te dice, primer presupuesto, perfecto, pero con eso no basta para decretar la prisión preventiva. Segundo presupuesto dice, que existan la necesidad de que el imputado esté presente y que existan suficientes elementos que permitan sostener razonablemente que es autor o partícipe. O sea, un fiscal me tiene que fundar primero que es un hecho punible grave y que hay elementos suficientes para sostener de que ese hecho punible grave hay un probable autor o partícipe perfectamente identificado. Y el tercer elemento es un elemento procesal que dice, cuando existan circunstancias que permitan sostener razonablemente que el imputado se ocultará, se fugará u obstruirá actos concretos de investigación. Concreto, no dice cualquier acto de investigación. Yo te pregunto, yo mañana soy fiscal y vos sos juez. Y te digo, ¿sabes qué? Tengo el informe de la policía que fulano de tal cometió homicidio en grado tentativo. No le mató porque no acabó, la tentativa no produjo resultado, por eso es tentativa. Tentativa de homicidio es un crimen. Fulano de tal, según el informe, fue encontrado en el lugar y yo creo que voy a probar que vos me decretarías la prisión preventiva al imputado que yo como fiscal te estoy pidiendo a vos como juez con base a estos 3 presupuestos que conjuntamente deben reunir. No podés. Pero los jueces que te van a decir, crimen. Como lo dijo el doctor Rolón Luna. Ese artículo es letra muerta, claro, letra y ahí muerta. está. Entonces yo te pregunto, el 245, por eso quiero terminar nomás la hilación. ¿Qué dice el 245? Si vos lees el 245, no olvídate de los crímenes que nos pueden conceder. Dice, cuando la aplicación de una medida menos gravosa sea suficiente para acreditar o garantizar la comparecencia del imputado o que no frustre actos concretos de investigación, el juez preferirá imponerle, en vez de la prisión preventiva, las siguientes medidas. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo él tiene que decir que estoy frente a la prohibición? Cuando están concurrentes los 3 presupuestos de los 42. ¿Por qué?
porque yo no sé por qué tratan ellos de manera distinta la prisión preventiva de las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva. O sea, para yo aplicar una medida alternativa o sustitutiva de la prisión preventiva, yo tengo que acreditar previamente los presupuestos de la prisión preventiva y después voy a entrar en la prohibición. Tengo que agotar esos Claro, elementos entonces el fiscal, ¿sabe lo que hace el fiscal? Dice, yo no pido prisión preventiva porque se trata de un crimen, pero voy a pedir una medida sustitutiva en algunos casos. Y dicen, se los enjuicia porque quisieron ser garantistas. No, señor, ellos no tenían que haber pedido ninguna medida cautelar. Porque pedir una medida alternativa sustitutiva es una restricción de libertad. Entonces, hay que también empezar a evaluar el desempeño en cuanto al conocimiento. Acá hay una praxis deletérea, directamente ignoran los presupuestos de los 42 y dicen, crimen, aplico, no puedo concederte, te decreto la prisión preventiva. Y los presupuestos de los 42, no necesito acreditar porque el 245 me prohíbe conceder. Pero tu discusión pues no es entre conceder o no, sino acreditar la prisión preventiva para discutir si está dentro de la prohibición de la concesión de una medida alternativa. Como hablábamos antes de entrar al aire, doctor, el problema del castellano, entonces al final de todo. Categórico. Yo quiero agregar algo y estoy seguro y espero, no sé si tiene sentido lo que digo, pero espero y estoy seguro de que Quique va a estar de acuerdo conmigo. El artículo 304 del Código Procesal Penal sí, ya estoy de es acuerdo. algo que aparentemente desapareció en el aire, ¿sí? Se evaporó o no, nadie sabe qué pasó. Ese artículo, ¿saben qué dice? Y sobre todo para la audiencia, dice que el dictado de un acta, o sea, el dictado de una imputación no implica necesariamente el dictado de una prisión preventiva. La imputación, dice, literalmente dice el 304, la imputación de una persona no implica necesariamente el dictado de una prisión preventiva. Vamos a suponer que eso que Quique estaba diciendo, realmente en ciertos casos para ciertos funcionarios del ámbito del sistema de justicia puede ser una conclusión que les lleve a una migraña o a un dolor de cabeza porque le va a implicar pensar mucho. Pero si uno deja de lado eso, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, y que es el razonamiento de un jurista, y no sé si todos son juristas en este país, quienes ocupan cargos en esos ámbitos, pero vayamos al 304 nomás. Yo el 304 voy a aplicar basado en una interpretación pro persona, en el sentido de que tengo dos normas aparentemente contradictorias, yo voy a decir, no, el 304 dice que yo no tengo necesariamente que dictar, y esa es una norma que no fue derogada, que no fue tocada nunca. Y entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde están todas estas disquisiciones que Enrique hace sobre los presupuestos de la prisión preventiva? Acá es sencillo, acá se demuestra, acá sos culpable, ¿cómo es que se dice? Al revés de la lógica. La prisión preventiva es una pena anticipada porque el proceso significa que vos sos culpable hasta que no demuestre lo contrario. Y ojo, quiero completar lo que dice el 304. Dice el 304, como dice Jorge, el acta de imputación no implicará la aplicación de una medida cautelar. Atende bien lo que dice. Sin embargo, dice la última oración del 304, sin embargo, no se requerirá quien requiere el Ministerio Público, ni se aplicará quien debe el juez penal de garantías, entre comillas, no se requerirá fiscalía, ni aplicará juez penal de garantías una medida cautelar si es que no existe previamente un acta de imputación fundada. ¿Y qué es el acta de imputación fundada? La concurrencia de los presupuestos del acta de imputación más el 242 conjuntamente. ¿Se hace eso? No, no se hace. ¿Pero qué te dicen? McDonaldización de la justicia, ahí está. como ¿Qué me te había dicen dicho los jueces? ¿Qué te dicen los fiscales? Tengo que pedir prisión preventiva porque es crimen. ¿Quién lo que dice que es crimen? Si esta lectura no tienen nuestros fiscales, vamos a ir a la misma. No, vamos a construir 50 cárceles. Categórico. Y vamos a llenar las cárceles Ahí es que yo sostenía que si no cambiamos la manera de ver cómo el Estado enfrenta esta conflictividad social llamada delito o crimen, según nuestro código, no va a cambiar nada. O sea, hay un enfoque que deja de lado, primero la Constitución, o sea, presunción de inocencia, prohibición de anticipo de pena, excepcionalidad de la prisión preventiva, están en la Constitución. Después tenemos todo el Código Procesal Penal, que parece que tiene un solo artículo, que es el 245 modificado. Increíble. ¿Y dónde está el resto que hace a ese interpretación conjunto? sistémica? Claro, la interpretación sistémica es propia de los sistemas jurídicos que se consideran a sí mismos racionales. Se entiende que todo sistema jurídico es producto de una racionalidad que tuvo en cuenta todas las variables y todas las circunstancias, pero resulta que el único artículo que existe es el 245 modificado. Eso ha llevado a esta crisis y aparte de eso yo creo que también
habría que ver, no tenemos estudios para saber cuántas personas están en prisión preventiva en nuestro país, independientemente de las modificaciones del 245. Asimismo. El caso de los exhibicionistas, yo he visto adolescentes, y eso tiene que ver con la selectividad del derecho penal, que es esencialmente selectivo y se focaliza en ciertos segmentos sociales. He visto adolescentes presos con prisión preventiva por intento de reducción. Intento de reducción es tratar de vender un celular robado. Sin embargo, un notorio y tristemente afamado caso de violación en el Club Centenario, esos chicos involucrados en un gravísimo hecho nunca pisaron Ni por un enfrente. establecimiento educativo, que así se llaman eufemísticamente en nuestras cárceles para adolescentes. Entonces, tiene que ver también con la cara del cliente. Es pobre, lo metemos preso. Quiso vender un celular robado. Adentro. Le estamos fundiendo la vida a ese adolescente para siempre. Esas cosas no pueden seguir sucediendo. Pero eso implica, como estamos viendo acá claramente, que tiene que haber un cambio de mentalidad también y de conocimiento del derecho que Enrique lo formación. explicó claramente, sí. Tenemos que cerrar. Esto que estábamos preguntando, ¿quién tiene que tomar la posta? Acá están los dos. ¿Quién tiene que asumir esto? Ustedes tienen que tomar... La mochila. ¿eh? La mochila. Y hacer ruido con esto y convocar y hablar. Y si no, yo digo, ¿cuándo llegamos a esta situación? A esta manera de actuar de nuestros fiscales. Tiene mucho que ver también, en algunos casos, cierta presión mediática que se da. También, pero Presión fundamentalmente yo suelo decir siempre desde la cátedra, suelo decir, el principal enemigo en países emergentes en cuanto a institucionalidad es la mediocridad. Sí. Porque el mediocre necesita el apoyo del político. Si vos sos una persona, yo digo, si vos, dice, el juez no tiene valor, decía el doctor Rolón Luna, pero ¿por qué no tenés valor? Porque en realidad no conoces a profundidad la materia para la cual vos supuestamente concursaste y saliste seleccionado. Claro. Entonces, vos si sos un juez con valores porque tenés conocimiento y sabés el límite de tu responsabilidad. Y aunque tengas que pagar las consecuencias, haces lo que tenés que hacer. O sea, o si no, no mereces ser juez. Lo mismo pasa con el fiscal. Entonces, hay un problema. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, se hizo una capacitación en los primeros 2 años, después se abandonó. Y cuando vos abandonás una capacitación en un proceso acusatorio garantista que pretendía dejar atrás 200 años de sistema inquisitivo donde se considera la prisión preventiva como pena anticipada, dejaste el campo libre para que vuelvan esas viejas prácticas. Y yo te podría resumir en una expresión. El sistema inquisitivo y la prisión preventiva como pena anticipada, como hoy está generando esta crisis emergencial, es la expresión de lo que algunos dicen es un muerto que goza de buena salud. Ojalá que este debate no se acabe ahora que esto está emergente. Sí, dijiste cómo es. Sí, hay una emergencia sí, que nos está convocando a todos ojalá que y que busca revertir a otra emergencia declarada unos buenos años atrás. Así doctores, gracias por su tiempo. Vos, muy amable. gracias, muy amable. Gracias. Doctor, vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Antes de hablar del tercer tema, de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia, tenemos un material que preparamos en relación a una dudosa licitación en la entidad binacional Yacinetá, a cargo de Nicanor Duarte Frutos, para la adquisición de 100 motos para el grupo Lince. Se hizo una licitación en enero de este año, se presentaron 5 empresas, creo que se presentaron en esta licitación y ganó una empresa por precio. Mejor precio, sí. Mejor precio. Pero ahora, en junio, hicieron una compra directa porque alegaron urgencia y le dieron a la empresa que había ganado la licitación en enero. Entonces, los otros proveedores de motocicletas que se habían presentado en esa licitación, que son 5, señalan que si en enero nos pasaban el dato de que iban a comprar 200 motos, íbamos a bajar el precio. Y ahí la situación iba a ser distinta. Entonces, detrás de esto hay un tufo de que se quiso beneficiar o se está beneficiando a alguien con la compra de 200 en total, 100 en enero, 100 ahora de motocicletas por un valor total de $1.600.000. Veamos este informe.
Sospechosa compra directa en Yacyretá beneficia a empresa que ya ganó licitación. La entidad binacional Yacyretá ordenó la compra vía contratación directa de unas 100 motocicletas para el grupo Lince y llamativamente beneficia a la misma empresa que ya había ganado una licitación. La binacional a cargo de Nicanor Duarte Frutos justifica la compra alegando un pedido de urgencia por parte del Ministerio del Interior. Hace apenas un mes, el gobierno entregaba un lote de 100 motocicletas para los agentes del Grupo Lince. Al asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez, se denunció que el Grupo Lince había quedado sin presupuesto, lo que ocasionó una importante reducción de la presencia de los agentes motorizados en las calles. Tras las críticas, el gobierno tuvo que reconocer la situación y ordenó reanudar el acuerdo de cooperación con la entidad binacional Yacyretá. Este convenio incluye la compra por parte de la binacional de todos los insumos para mantener operativo al Grupo Lince, incluyendo motocicletas, cascos, guantes y protectores. En el marco de ese convenio, el 8 de mayo pasado la policía recibió una donación de 100 nuevas motocicletas para reforzar las labores de control y seguridad en la zona de Asunción y el área metropolitana. El propio comandante de la policía, comisario Walter Vázquez, adelantó en ese momento que dentro de poco tiempo se concretaría la adquisición de más motocicletas para seguir reforzando la labor del Grupo Lince en distintos puntos del país donde opera actualmente la unidad motorizada. La compra de esas motocicletas de la marca Kawasaki se realizó vía licitación pública. La empresa ganadora del llamado por presentar la mejor oferta fue Metalcar Sociedad Anónima por un valor de $800.000 americanos. Llamativamente, a menos de un mes de haber entregado las motocicletas, Yacyretá decide la compra vía contratación directa de otras 100 unidades, beneficiando así a la misma empresa Metalcar Sociedad Anónima. Si las autoridades del Ministerio del Interior y la policía ya manejaban que necesitarían más motocicletas, ¿por qué no se incluyó la cantidad realmente necesaria en esa licitación? A mayor cantidad, mejor precio. La cantidad requerida en la licitación de enero fue de solo 100 unidades de motocicletas. Si incluían las otras 100 que pidieron en junio, el precio hubiera sido mucho más conveniente para las arcas de la binacional. ¿Por qué Yacyretá beneficia a la misma empresa? Metalcar Sociedad Anónima facturará un total de $1.600.000 por 200 motocicletas vendidas a Yacyretá. ¿Para quién es el negocio? Bueno, ahí está. Tenemos lo que había dicho Nicanor, entre paréntesis. Él hablaba de la transparencia en todas las adquisiciones, pero esto genera muchísimas dudas. El 8 de mayo se hizo la entrega oficial de estas 100 motocicletas, Sí. las que se hicieron vía licitación. La que se licitó en enero. Exactamente. Lo que llamó la atención en ese momento fue el discurso, o sea, ahora analizando con este hecho encima, ¿verdad?, del comandante de la Policía Nacional. Decía, dentro de poco vamos a tener más agentes del Grupo Lince. O sea, si hay una mínima previsión, ellos pudieron haber hecho una licitación ya previendo la cantidad de agentes que iban a estar egresando en estos meses, ¿verdad? Pues Entonces ahí es como que llama la atención que en junio se haga un pedido de urgencia, siendo que ellos saben cuántos cadetes van a ir egresando, cuántos agentes van a egresar. Pero de hecho yo tengo acá una nota que le envié a Villamayor, fecha de octubre del año pasado, a firma Juan Ernesto Villamayor, que le envía a Nicanor, ya pide 150. Sí. O sea, y en enero compran 100. O sea, ¿cuál es el punto acá? Que finalmente, si se sabe que se va a comprar, pues hay una diferencia para el proveedor. Poner cuánto cuesta 100 que 200. Y evidentemente cuando mayor cantidad va a bajar el costo, ¿verdad? Exactamente. Ese es el punto que ellos no tuvieron en cuenta. Y la empresa que ganó, vos revisás cuántas motos importaba anteriormente, no llegaba creo ni a 50. O sea, evidentemente este negocio se hizo para que esta empresa en particular gane. Y después está lo otro, la cuestión de calidad, de resistencia de esta marca, la moto, creo que es Kawasaki. Kawasaki la marca, sí. A diferencia de otras motos, 24 horas, 2 agentes en doble turno. Estamos hablando de motos para agentes del Grupo Lince, Del Grupo con Lince. un Yo uso no sé diario. no sé si van a aguantar, ¿verdad? Por eso no hay mucha transparencia en esto. Eso es lo que se reclama, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Cambiamos de tema. Terna para ministro, aparentemente fue digitada. Hoy hablaban de que hubo una supuesta cocinada. Sobre todo cuando desde el Consejo de la Magistratura dicen que se les perdió el registro fílmico, no hay detalles de la sesión, cuando se trató, cuando se determinó allí el puntaje. Vamos a hablar sobre este tema con la abogada Elida Acosta, integrante de la ONG IDEA. Así es, doctora. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, Cintia y a la audiencia.
Bueno. Y también está con nosotros el comunicador Hugo Portillo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Jorge. Buenas noches para vos y tu audiencia. Bueno, ustedes decidieron recurrir a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad. Claro, nosotros lo que presentamos, juntamente con IDEA y también con Enrique Vargas Peña y yo, es el tema de una inconstitucionalidad. ¿En función de qué? En función del procedimiento poco claro y transparente del Consejo de la Magistratura. Esto no es en contra de la terna, y de hecho hay que también resaltar ese tipo de cosas, porque no es en contra de los ternados ni cada uno de ellos en particular, es contra el procedimiento, contra la transparencia y contra el hecho que llaman la atención ciertas cuestiones. Gente que estaba en el fondo, que pasa ternado, gente que estaba inicialmente entre los primeros 5, que pasan hacia los últimos, y también, y parafraseando a lo que dijo en su momento el doctor Casañas Levy, él había recibido en su celular un mes antes la terna, los nombres de las ternas que un mes después salen. Estos mismos, los tres. Los tres. Ya Y un eso, mes antes él tenía en su... el doctor Casañas Levy dijo de que recibió en su celular la lista de los 3 ternados que al final terminan saliendo. Entonces, no es contra los ternados, que conste, es contra el procedimiento del Consejo de la Magistratura. Y de hecho, en todo el esquema vos te das cuenta que hay cosas no claras. O sea, la primera etapa fue la única medio objetiva, ¿verdad? Que es el tema de los méritos, Sí. el profesor doctor, título, cátedra, etcétera, libros. El resto ya es subjetivo. No, después tienen la segunda etapa que es el 30%, La audiencia donde es pública. claro. Y después tiene el famoso tema de la sesión secreta, que es supuestamente donde ellos analizan la notoria honorabilidad, que fue la sesión secreta que justamente emociona Kriskovich y después lo apoya Adrián Salas, es donde ya entramos en la confusión. Entonces ellos dicen, no, preferimos hacer en secreto nomás porque si hacemos en público vamos a dañar la honorabilidad de las personas. Pero resulta que si vos tenés 30 puntos para calificar la honorabilidad de una persona y resulta que a uno le das 30 y al otro le diste 14 o 13, automáticamente el que recibió 13 vos vas a decir, bueno, listo, este es un potencial delincuente. Y esa decisión del Consejo se toma en abierta violación a lo que establece la ley. La 6299, que es la que se promulgó en mayo pasado, establece que tienen que ser públicas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado, incluso del Consejo de Ministros. Esa es la ley que se viola. Y aparte de esta ley que se Sí. viola, está un pedido expreso de un juez. También, Caso de Hugo Hugo Garcete. Garcete. Exactamente, porque Que tampoco se nosotros antes respetó. habíamos No, hay presentado dos un cuestiones amparo. con el tema de Hugo Garcete que va a explicar acá Elida, porque hay una primera etapa y justo hoy hay una segunda etapa y no una muy buena noticia, ¿verdad? Bueno, nosotros fuimos en 2 frentes. Lo de la acción de inconstitucionalidad, de la que hablaba Hugo, fue la que presentamos ayer. Pero ya el 13 de junio, remontémonos a que el 14 de junio era la sesión para definir la terna. Ese 13 de junio presentamos un amparo. El juez Hugo Garcete estaba interinando el 9º turno en lo civil y comercial. Él nos da una medida de urgencia. No hace lugar a la medida cautelar. ¿Qué pedimos con la medida cautelar? Que se suspendiera la sesión del 14 de junio hasta tanto se hicieran públicas las actas correspondientes y o los registros fílmicos. Básicamente los argumentos, saber por qué ese porcentaje fue entregado a tal o cual candidato para que pueda ser transparente el proceso. Bueno, entonces ese mismo 13 de junio el juez Garcete daba lugar a la medida de urgencia para que se hiciera pública esa información, esos argumentos. Recordemos que hay 2 actas, la 1794 y la 1796 del Consejo de la Magistratura, que son las que ahora también estamos atacando su constitucionalidad. En ellas, recordaremos, la 1794 era un listado en el cual se colocaba el nombre y apellido de los candidatos y abajo alguna mención, algún tipo de publicación periodística o de algún comentario durante las audiencias públicas. Pero no había argumentos, no era lo que se había pedido. Lo que se había pedido, lo que el juez había decretado por medio de la sentencia judicial. Y hoy lo que decía Hugo, bueno, les decía que Garcete estaba interinando a Mafalda Cameron Luque. Ella retoma y hoy sale la sentencia definitiva, rechazando el amparo. Rechaza el amparo. Rechaza el amparo
y le da la razón, básica y llanamente le da la razón al Consejo de la Magistratura en que hubo legalidad utilizando el artículo 7º de la Ley 62/99. Claro, lo que pasa es que el Consejo Para va hablar en cristiano nomás, lo que dice la jueza es que la sesión secreta es válida. Claro. O sea, En base a un reglamento del Consejo, ¿no? En base a la misma ley. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 7º? Dice que cualquiera puede mocionar que esa sesión sea secreta de manera verbal y que, básicamente, si todos están de acuerdo, está bien. Pero eso no puede ir en contra de Del lo que principio, establece, sí, o sea, de la Constitución, del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Claro, desde el Y punto de vista de la forma legal pueden cubrir, porque le llaman luego del Consejo, ¿por qué no hicieron público? Muéstrame el acta y no tenemos. Y los registros fílmicos y justo no se grabó en ese momento. no, hicieron una cosa peor, o sea, no tenían acta, no tenían registro fílmico. Entonces, ¿qué hicieron? Un show que todos vimos ese viernes, donde lo que pasaron fueron los test psicotécnicos, bastante aburridos, pero bastante llamativos, de cada uno de esos, y inclusive con los gráficos que decían propenso al soborno, alto riesgo. O alcohólico, ¿no? O Así. alcohólico. Inclusive el doctor Casañas Levy comentaba su anécdota, las preguntas que le hicieron. ¿Usted entra en su trabajo y habla con voz baja o con voz alta? ¿Usted llega a tiempo o llega un poquito después de la hora? ¿Usted tiene algún contacto con algún alcohólico? Inclusive el doctor Casañas Levy como anécdota dice, sí, yo mencioné que sí, porque todos los fines de año nos reunimos con los compañeros de colegio y sí, tengo un compañero de colegio que tiene ese tema que se está tratando. Yo no voy a mentir y dije que sí tengo contacto. Y resulta que por eso le saca una observación, tenemos que llamarle para ver porque parece que tiene un problema con el alcohol. Y eso se amplificó y todo el mundo oyó. Por supuesto. Entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis. Que no era lo más No, importante es que y la no era lo cuestión que se había principal, ¿verdad? pedido. Es que al final son test para la contratación de auxiliares y ordenanzas. Acordemos que estamos hablando de una empresa Jobs, que encima, dentro de sus accionistas o lo que sea, tienen una persona de apellido Kriskovich, casualmente, que yo ya pedí por todos lados averiguar si tiene alguna Pariente. vinculación familiar justamente con Christian Kriskovich. Y nadie menciona, y nadie responde si son parientes o no, porque eso le va a poner un agravante más a toda la situación. Hugo, ¿cuál sería la consecuencia práctica de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que el trámite sigue en paralelo como corresponde, ¿no? A través de la Cámara de Senadores y el Ejecutivo para designar al próximo ministro? Y técnicamente son dos actos independientes, ¿verdad? O sea, Corren en paralelo. la senadora puede ir por su cuenta y la Corte puede ir por su cuenta y después de una semana o de un año pueden decir tenías razón. Y la Cámara de Senadores puede decir mañana puede decidir o puede decidir la próxima semana. O a lo mejor políticamente decide no tenemos confianza en una terna que haya salido de esta manera en cuanto al procedimiento, no en cuanto a los ternados. Sí. Acá no estamos hablando de nombre, estamos hablando del procedimiento poco claro del ¿Sabe? Consejo de la Magistratura. ¿Sabes por qué es importante esta puntualización que hace Hugo? Por lo siguiente, que hablábamos recién. Si supongamos que esto corra y uno, o Alma Méndez o Carolina Llanos, Linné y Fran, sea el elegido, va a llegar golpeado, erosionado, por esto que se denunció, por la forma, a diferencia de los últimos 3 que llegaron, que sí convengamos quizá con algunas consideraciones negativas algunos, pero en general con la aprobación de la ciudadanía porque se cumplió todo el proceso. Entonces están ellos y hoy tienen todavía y gozan de credibilidad por lo que han hecho hasta ahora, pero uno de estos que llegue van a estar erosionados en su figura por esto que estamos diciendo, por la forma. Y entonces ese discurso o esa intención de mejorar, de poner a los mejores en la Corte Suprema de Justicia, hoy como que vamos a dar un paso enorme hacia atrás. Esa me parece que es la percepción Y si en todo entramos, esto. y si entramos a considerar incluso la terna, sin entrar a considerar la cuestión de la calidad, de la honorabilidad y la preparación, tenemos esta situación. Uno de los ternados estaba en el lugar 21, pasó entre los 3 primeros. O sea, ¿qué pasó ahí? En primer lugar. Y otro de los ternados hoy sabemos que tiene vinculación directa con el Poder Ejecutivo. Entonces, genera un vicio, genera una duda y una nebulosa en toda la situación, que yo creo que a nadie le conviene realmente eso, ¿verdad? Y Hoy ojo que en la hablaron- terna anterior, Jorge, está el antecedente de la doctora Elodia Almirón,
que la filtraron por esa denuncia de supuesto plagio que nunca se investigó, violentando incluso artículos del propio reglamento del Consejo, y ahí salió esa terna. O sea, tampoco es como que vienen haciendo tan bien las cosas, ¿no? Hoy por lo menos yo escuché puntualmente dos voces en relación a este tema. Uno, la de Enrique Riera, de hecho yo hablé esta mañana en la radio con él cuestionaba el tema de la transparencia, habla de una mano negra, y después lo otro, y ponía como ejemplo, que no sé si vale mencionar, el caso de la doctora Carolina Llanes, que es ministra actual del Poder Ejecutivo. Por supuesto, ella tiene un antecedente formidable, ¿verdad? Pero igual hay un vínculo directo con el presidente de la República, que la llegó a nombrar en dos cargos importantes. Por uno, como interventora del municipio de Ciudad del Este, y ahora ministra de la Senadico, que también hay cuestionamiento a su gestión en la Senadico. Y mencionaba Riera el antecedente de Sheila Abed, que en la época del gobierno anterior, en la época de Carter, fue ministra de Justicia. Ella tenía intención de ser candidata a ministra de la Corte. Y no se presentó porque tenía ese vínculo para no complicar la figura del Ejecutivo. Entonces, eso mencionaba Riera hoy. Y el otro senador que habló sobre este tema es del Frente Guazú, el doctor Jorge Querey. Él cuestionando la falta de transparencia en este tramo final por parte del Consejo de la Magistratura. Pero Jorge, ahí hay una cuestión lo que tenemos que entender. Independientemente luego de la falta de transparencia, yo creo que se tiene que replantear la metodología que se aplica. ¿Por qué? Porque hay tres etapas. La primera etapa es 40%, la segunda etapa es 30% y la tercera etapa es 30%. La única primera etapa objetiva es la primera, donde título, PhD, maestría, etcétera, libros, etcétera. Ahí tienen que entre paréntesis. Se cuestiona muchísimo. Otra vez es relativo, porque, por ejemplo, como solamente prima si vos sos docente y estás en IPS. Estás en IPS. Si enseñaste vos en la Sorbona de París, no consideran. Entonces, y prácticamente el título de doctorado tiene el mismo valor en puntaje que el hecho de haber ejercido la docencia, y nadie se va a controlar qué tan buen docente sos. O sea que ahí también, en esa etapa, hay una cuestión que se puede cuestionar. Ahí estamos hablando del 40%. Sí. El siguiente 60%, que se divide en dos etapas, la segunda etapa del 30% es la que hicieron sesión secreta, que no sabemos qué pasó. Y la tercera etapa es de arbitrariedad total, que tendría que ser discreción, pero digamos que arbitrariedad. Porque cada uno a dedo dice, no, yo quiero que sea Juan González porque yo confío en él. Esa es la tercera etapa, donde ellos tienen una arbitrariedad, una discrecionalidad de un 30% de decidir porque le parece simpático o porque le gusta. No. Entonces al final tenés un 60% para manipular la terna. Eso se tiene que revisar o hacer transparente. Y todos tenemos que saber cuál es el argumento. Dos cosas. Hacer transparente y revisar la metodología que utiliza el Consejo. Que en principio nos presentaban como la panacea el tema de esta nueva ley. Del reglamento de selección, ¿verdad? El proceso de selección. El proceso de selección. Claro, y ahora vemos que no es tan así, ¿verdad? Que al final se reúnen ellos en cuatro paredes y deciden vos hacer, pues, y no sabemos por qué. No, fíjate nomás que en la última sesión inclusive creo que fue Kriskovic que otra vez salió con un artilugio ahí. Que nadie entiende. No, vamos a elegir vamos a elegir los primeros 15 y después vamos a ir diseccionando en 14, en 13, en 12. O sea, le dejaron afuera ya el resto. Automáticamente le limpiaron. Sí. O sea, es muy llamativo, es muy complejo y yo sobre todo creo que no ayuda a consolidar el Estado de Derecho que queremos y no ayuda justamente a lo que todos están criticando del tema de la seguridad jurídica. Sí. Y no le conviene a ninguno de estos tres, insisto yo, llegar de esa manera. Lastimosamente en la acción que nosotros hicimos, Jorge, hasta ahora, por ejemplo, no se sumaron ninguno de los candidatos, pero yo entiendo por qué. O sea, algunos de ellos son funcionarios públicos, que entiendo la situación complicada, y otros ya tuvieron suficiente manoseo por parte del Consejo y dicen, no, otra vez ir a meterme en un tema que sabemos que no sabemos ni cuándo va a terminar. Y es mucho manoseo. Y entiendo, o sea, nosotros entendemos esa situación. Entonces, nosotros, con IDEA y también como parte del pueblo, estamos interesados en esto, porque ¿qué es lo que van a objetar en la presentación que nosotros hicimos ayer del tema del pedido de inconstitucionalidad? Que van a decir, pero ustedes que dicen en nombre del pueblo, en el caso particular nuestro, ¿verdad? Que nos van a objetar la legitimidad activa. Pero ¿quién te nombró que venga en nombre del pueblo? Está bien,
nadie me nombró que venga en nombre del pueblo, pero yo soy parte del pueblo y esta persona con esta autoridad va a estar comandando por los próximos 20 años aproximadamente, decidiendo la vida y el patrimonio de nosotros los paraguayos. Y así mismo. Tenemos una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, vamos cerrando este tema. Todavía no hay fecha cuándo se va a decidir. Yo insisto, por las voces que escuché hoy, esto ni siquiera van a esperar, porque hay una cuestión lógica también, ¿verdad? Por más que hoy el colega Roberto Pérez decía de que son ámbitos diferentes, que el Senado puede, puede decidir. Por el eso, Senado tiene claro, unos días hábiles. Claro, ellos deciden, pues creo que tienen 30 días para, una vez que recibieron la terna, 10 tienen días 30 hábiles. días. ¿Cuánto? 10 días hábiles. Yo me dijeron 30, pero no sé, porque 10 es muy poco. Que son 30. Creo que son 30 para decidir. ¿Y qué pasa si la Corte? Porque ahí está el otro tema. Y acá estaba leyendo un par de mensajes, algunos abogados me decían, difícilmente los ministros de la Corte Suprema de Justicia salgan en contra de la decisión del Consejo de la Magistratura. Lo más probable es que los tres integrantes naturales de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Gladys Mareiro de Módica y Miriam Peña se inhiban. Entonces vayan conformando a lo mejor por el tema de declaración jurada de bienes por los tres nuevos. Pero eso puede llevar su tiempo, ¿verdad? Tenés tres líneas de acción. Sí. Tenés la política que evidentemente los senadores pueden decidir hoy, elegimos esto o mira, viene medio gris esto y no nos queremos prestar. Es una decisión política. Tenés la jurídica que tarde o temprano van a tener que decidir. Tenés la personal de cada uno de los candidatos, cada uno de los ternados, que no sé si quieren entrar así. O sea, entrar ya con una mochila pesada. Y después tenés, lo más importante es centrar los ojos sobre el manejo operativo, procedimental del Consejo de la Magistratura. Yo creo que acá la salida más conveniente es el punto 1 que mencionaste. Que en el Parlamento digan los senadores, esto que nos decía arriba, ya tratar de convencer a los otros colegas, explicarle cuál es la situación. Y después de escucharle a Carey también, yo digo, vamos a ver si le buscamos mañana referentes del PLR, al sector de Llano, el sector de Efraín, cuál es la posición que tienen sobre este tema. Yo supongo que esta es la salida que más nos conviene a todos, digamos, ¿verdad? Que se devuelva la terna. O sea, que se devuelva la terna como parte de un proceso que nos apunte a profundizar el tema del Consejo de la Magistratura. En corregir Y los a garantizar errores. la transparencia. Porque si no vamos a repetir lo mismo, que se cuestiona, ¿verdad? Claro. Vamos a repetir lo mismo. Si no se corrige, tanto los problemas que pueden llegar a ser desde el test psicotécnico, desde la implementación de eso, hasta la verdadera transparencia dentro del procedimiento. Y tenemos una ley. Y ahí es donde se tiene que dar la presión social, porque si se devuelve nomás la terna y lo del Consejo dice, vamos a hacer nomás nosotros como veníamos haciendo. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Un ejemplo de presión social, creo yo, que es esto que estamos haciendo nosotros de haber presentado primero un amparo, luego una acción de inconstitucionalidad y la legitimación activa simplemente la tenemos porque somos parte del pueblo. No estamos en nombre de más que pues nosotros. Convengamos, esta acción que ustedes plantearon hace también, despierta el debate en diferentes instancias y también hace que, yo creo que también por eso algunos parlamentarios reaccionaron, ¿verdad? Y se revisa, se entiende cómo funcionó, qué es lo que se hizo mal, porque son muy astutos los miembros del Consejo para explicar las razones de cómo ellos. Hoy le escuchaba al nuevo presidente del Consejo, el diputado Roberto González, tratando de dar así algunas explicaciones mágicas al actuar del Consejo, ¿verdad? Pues son muy astutos ellos, por eso tiene mucho que ver la presión ciudadana, ONGs que se haga en relación a este tema, como el caso, por ejemplo, de IDEA, que viene permanentemente insistiendo en el tema de la transparencia. No podemos entrar ahora de contramano. Se hicieron bien aparentemente las cosas en tres instancias, o estos tres que llegaron, no llegaron con esa mochila pesada de cuestionamientos, de que hubo una mano negra o cocinada incluso, no conviene a nadie, ¿verdad? Y vos tenés en el transcurso de esta semana que pasó, Jorge, un tema más grabante todavía, el caso de Panamá. ¿Qué tiene que ver Panamá con todo esto? Panamá acaba de entrar en la lista gris. Nosotros estamos a punto de ir al examen y vamos a entrar con todo este desgaste político, gubernamental,
a nivel país No, no, no no tiene conviene. sentido. No nos conviene. Elida, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, gracias, Cintia. Hugo, Muchas gracias, Jorge, a ustedes y a su audiencia. Nos vamos, Cintia. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches. Chao, chao.